días, señor presidente. Guadalupe Lizárraga, Los Ángeles Press. En México, en 1996, se incorporó la figura jurídica del testigo protegido. Esto a raíz de la Convención de Palermo. La figura, a los testigos protegidos los amenazaban, incluso los torturaban, pero en las audiencias también les pagaban 50,000 pesos. Y ayer yo obtuve un testimonio directo de un testigo protegido en el que reconoce, confiesa de 8 personas que incriminó falsamente, y estas personas fueron torturadas, detenidas ilegalmente y están en prisión sin sentencia desde hace 7 y 8 años. O sea, esto ha sido una política prácticamente del gobierno, sobre todo panista. Y quienes han estado trabajando, quienes trabajaron con esa forma, fueron los exprocuradores durante el gobierno de Fox y Calderón, e incluso con Peña. ¿Cuál es su postura frente a estos exfuncionarios públicos que de alguna manera también son responsables de que se hayan cometido toda esta serie de delitos y violaciones de derechos humanos? ¿Y cuál sería, porque a esta forma de operar en la Procuraduría de entonces le llamaban Combo Calderón, que consistía en incriminar por un testigo protegido por delincuencia, con cargos de delincuencia organizada, con cargos de lavado de dinero y además exhibición mediática? A través de los medios los ponían como delincuentes y ese era el combo. Y estas víctimas, que no van a alcanzar algunas con la ley de amnistía, no van a alcanzar su libertad, ¿cuál es la postura que tendría este gobierno frente a ellos? ¿Habría esperanzas para hacer justicia? Esa es mi primera pregunta. Sí, hoy precisamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, presentó un plan para hacer justicia en casos en los que se violaron derechos humanos, que se llevaron a cabo estas prácticas de tortura, en donde no se han dictado sentencias. Todo eso lo está atendiendo la licenciada Olga Sánchez Cordero. Lo que no alcanza o no abarca la ley de amnistía se está atendiendo también en Gobernación, de modo que estos casos pueden presentarse con la licenciada Olga Sánchez para que sean atendidos. Nosotros no vamos a permitir la tortura, no se van a utilizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al gobierno. Entonces, eso ya se termina. No ha habido en todo este tiempo nada así. No hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos bajo esas condiciones. ¿Se cerraría el programa de testigos protegidos en México? Se analiza, pero no creo yo que se utilice ese método. Lo que estamos ofreciendo es protección
mi apoyo para los que tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Por ejemplo, que quieran ayudarnos, y aprovecho para hacer de nuevo el llamado a todos, porque esa es una espina que tenemos clavada todavía. Y queremos conocer la verdad. Y participaron muchos. Y no perdemos la esperanza de que haya personas que participaron que nos ayuden a conocer la verdad, que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. En este caso, por miedo a represalias, por todo lo que pueda implicar, nosotros daríamos toda la protección, toda la protección del Estado a quien nos ayude a encontrar, a saber sobre los jóvenes de Ayotzinapa. Pero no es para incriminar a enemigos o adversarios, eso no se va a usar eso. Muy bien. Mi segunda pregunta es con respecto a la sociedad civil. Con Genaro García Luna se creó una sociedad civil para favorecer al gobierno panista y se le dio poder y recursos, pero también de manera corrupta. Y quiero dar un ejemplo concreto que implica graves violaciones de derechos humanos, como es el de Eduardo Gallo y Tello, a quien le secuestraron a su hija en el año 2001. García Luna le proveyó un comando armado y además vehículos, helicópteros, y el comando armado era de la entonces AFI para que rescatara a su hija, pero quien dirigió el comando fue el propio civil, el propio señor Gallo, y mataron a los secuestradores. Los secuestradores dan la orden de matar a su hija y aquí el señor Gallo, pues dolido por lo que había sucedido, también siguió la venganza y mató a las familias de los secuestradores. Esta es una historia larga de 2001, pero él incriminó falsamente a 2 jornaleros agrícolas y uno de ellos es Antonio Barragán Carrasco de Atlacholoaya. Él está preso en Atlacholoaya y su caso ya es muy sólido en cuanto a pruebas, 108 pruebas, elementos de prueba de su inocencia, y fue torturado también directamente por el señor Gallo y fue presentado este caso en el Congreso Mundial de Tortura por el activista mexicano Adrián Ramírez. Ellos presentaron este caso, ya se presentaron las denuncias formales y este caso sobre Gallo muestra lo que hacía la sociedad civil en favor de, que era favorecida de manera corrupta pues por los gobiernos panistas, casos como el de Morera, casos como el de Wallace, casos como el de Sicilia. Es un grupo a los que se denominaron sociedad civil, pero que se les dieron recursos de manera corrupta y que en su gobierno se cortaron esos recursos. Sin embargo, no se ha recuperado esa definición original de la sociedad civil. Me gustaría saber su opinión al respecto porque es algo también que tiene pendiente este gobierno con la sociedad. Ajá. Sí, Muchas gracias. Como en otros casos hubieron excesos, no se puede generalizar, ¿no? O sea, sí hay asociaciones de personas de sociedad civil que cumplieron
bien su función de defender derechos humanos. Hay asociaciones que lo hacen hasta ahora, y sí se formó un grupo que no solo actuó de manera ilegal y con venganza y cometieron delitos. Hubieron quienes hicieron esto y fueron alentados por el mismo gobierno y les ayudaban a legitimar el uso de la fuerza. Hubo todo un movimiento a favor de eso, de la desaparición, de la violencia para enfrentar la violencia. Eso ya no se permite, repito, ya no va a tolerarse. No necesitamos eso, tiene que haber justicia y respetar a los que sí actúan buscando justicia, ¿sí? Porque fueron víctimas de secuestro, fueron víctimas de violencia de las organizaciones criminales, ¿no? Pero no permitir ya que grupos, ¿no?, se inmiscuyan en asuntos que corresponden al Estado. Es un poco lo de las guardias que se crearon, las autodefensas. ¿Cómo se va a permitir eso si la responsabilidad es del Estado? Y en algunos casos se alentaron desde el Estado la creación de estas guardias de autodefensas. No puede el Estado abdicar a su responsabilidad. En el caso de la impartición de justicia, no pueden ser las personas las que hagan justicia por su propio sentir, por su decisión. Eso no se puede permitir. De modo que ya hay un cambio en todo esto. Y si hay investigaciones abiertas, la Fiscalía tiene que saber la verdad, toda la verdad, no ocultar nada y castigar a los responsables. Ya hay otras condiciones. Ya no se permite el influyentismo de nadie, de grupos, por poderosos que sean. Tiene que haber un auténtico Estado de Derecho y nadie debe ser avasallado, atropellado. A nadie se le puede hacer un juicio sumario y mucho menos eliminar a nadie. La política de venganza o de aniquilamiento a ninguna persona, no puede haber ese tipo de acciones, no se permite. Y los agraviados tienen derecho a pedir justicia. Y ya no hay protección para nadie
no hay impunidad. No es que pertenece a el partido Morena y entonces es intocable. Sea quien sea, si se comete un delito, tiene que ser castigado. Ya no se protege a nadie y se está procurando cuidar mucho. Ayer lo dije, que existe una frontera entre autoridad y delincuencia, que no se asocie la delincuencia con la autoridad, que no haya asociación delictuosa, porque si manda la delincuencia, pues ya no hay ninguna posibilidad de garantizar la tranquilidad, la paz en el país. Ayer, antier, me llamó mucho la atención la pregunta que hizo un compañero de ustedes o una reflexión sobre lo que dijo en una ocasión Porfirio Muñoz Ledo, de que podía estar en la presidencia un famoso, ¿no?, delincuente. Y las series estas que se difundieron durante algún tiempo, eso era lo que señalaban. Parte de la trama era esa, de cómo los grupos delictivos tenían tanto poder que mandaban en el ejército, pero que mandaban también en la presidencia. Aparecía un personaje que era el presidente y habían personajes, ¿no?, del gobierno que resolvían qué hacer en el caso del combate al narcotráfico y cómo habían arreglos y se le daba protección a unos para perseguir a otros. Eso se decía en la serie y en algunos casos sucedía, de que se perseguía a un grupo y se protegía a otro. En el caso nuestro, o sea, para también aclararlo, a todos por parejo, no hay predilectos en la delincuencia por parejo. Y hablo de delincuencia común y de delincuencia de cuello blanco, porque también durante mucho tiempo todo era delincuencia común. Todas estas series eran de delincuencia común. No había series de delincuencia de cuello blanco, muy pocas, bueno, no. Y estaban saqueando los delincuentes de cuello blanco como nunca en la historia, y eso no se veía, ni siquiera perdían su respetabilidad los saqueadores, los delincuentes de cuello blanco. Entonces,
ahora es distinto completamente, ya es otra cosa. Entonces, qué bien que están trabajando sobre estas investigaciones, felicidades, porque hay que reconstruir lo sucedido, conocer la verdad,